Muy buenas noches, señoras y señores. Nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Hoy está con nosotros Lorena Gil, es diputada en la Junta General del Principado por Podemos Asturias. Pertenece además a su Consejo Autonómico. Ha pasado por Dupont, por el Festival de Cine de Gijón, las empresas culturales, o la comedia, la farándula, o sea, el teatro y el cine. Desde Gijón a Cannes. Y también por Alemania, Inglaterra, Luxemburgo, pero sobre todo por el Muro de San Lorenzo, donde mejor. Gijón y Villaviciosa son los lugares comunes donde volvemos todos. De todos modos, Lorena ha viajado a lo largo y ancho de este mundo tanto como el Capitán Tan. Por eso nació el mismo año en el que aparecieron en televisión los chiripitifláuticos, Locomotoro, Valentina y los hermanos Malasaña. Fue el mismo año en el que murió el dictador Franco y España pareció que iba a cambiar de rumbo. Sus viajes vienen a ser también de dos rumbos, de placer y de obligación, o sea, los de buscarse la vida como tantos otros jóvenes españoles. Así, su lado laboral ha dado vueltas por el Parlamento Federal alemán, en Düsseldorf, sí, el de la diéresis, y ha vivido de cerca los cambios de la vieja Europa y que no siempre la han convertido en Europa moderna, ni siquiera en la buena Europa. Ocupa escaño en el Parlamento asturiano desde las últimas elecciones autonómicas. Podemos verla manifestarse contra el acoso laboral frente al Reconquista o hablando largo y tendido de la lógica difusa, reservada o seria, eso me han dicho, usa la ironía o la retranca y lo hace no sé en cuántos idiomas, en un porrón, incluido el catalán, que sorprendentemente aprendió en Alemania. ¡Qué cosas! Lorena, muy buenas noches. Así que aprendes catalán en Alemania, nada más y nada menos, ¿no? Esto es casi como el mundo al revés. Nada más y nada menos, sí. Lo cierto es que, bueno, yo he estudiado idiomas desde hace muchos años, siempre me han gustado, y en la Universidad de Bonn, cuando estudiaba allí, tuve la oportunidad de estudiar catalán como italiano, recuerdo en aquel momento, y me pareció una oportunidad, me pareció una curiosidad, primero porque me planteé que probablemente en España, en Asturias, no tuviera esa posibilidad ¿Seguro? Nunca, y me dije, ¿por qué no? Puede ser una opción, ¿por qué no? Quizás en un futuro puedo acabar trabajando en Cataluña. También podía saciar mi curiosidad y es una lengua latina, conocía algunas lenguas latinas ya y me parecía que podía ser no demasiado difícil y me pareció interesante. Y además me parece interesante conocer también la variedad lingüística del Estado español y era una oportunidad que había y además con bastante éxito, con un gran número de alumnos alemanes que asistían a este curso. Por lo tanto, yo me decidí y me pareció una buena experiencia. Ahora sí, no podría decir, sí lo entiendo, no podría decir que yo diría que hablo catalán. En la intimidad, ni siquiera en la intimidad. No, ni siquiera en la intimidad. Bueno, además está dentro de tu terreno, ¿no? La filología, que también es tu campo, tu profesión, por decirlo de algún modo, aunque luego hablaremos de tu otra profesión, que está más vinculada al mundo de la empresa en general. Te decía que si había alguna corrección que hacer a este monólogo que hago al principio, pero no debe haber muchas, ¿no? Pero un poco todas, ¿no? Bueno. Si terminas paseando por San Lorenzo, ¿no? Bueno, a mí me encanta pasear por la playa, sobre todo si puedo por la playa más que por el muro. De manera general y obviamente siempre lo hago siempre que puedo cuando estoy aquí y es algo que además he echado de menos mucho cuando he estado viviendo en otros lugares que bueno pues no estaban cerca del mar y es algo que sí que necesito de vez en cuando y que me viene bien y es una de mis actividades favoritas cuando estoy en Gijón y el tiempo me lo permite. Hablábamos de Alemania, de la Alemania occidental y la oriental, la del este. Sí. Ya nadie dice eso, ¿no? ¿Ahí empleo los términos de este y oeste o sí? Bueno, yo lo comentaba el otro día con alguien y pensaba precisamente en que hace años cuando yo viví allí varias temporadas. Y es cierto que en aquel momento, por el coste que supuso la reunificación para la Alemania occidental, era muy común escuchar a mucha gente quejarse del alto coste que eso estaba suponiendo en cuanto a impuestos y lo que estaba suponiendo para el país y para los contribuyentes de la Alemania occidental, ¿no? Al mismo tiempo, consideraban que era algo que era necesario y que era inevitable. Sin embargo, ese lamento, lo que te decía hace un momento, sí que hace poco lo volví a escuchar por parte de alguien en Alemania y pensé precisamente en eso, ¿no? Decía, todavía siguen con un poco lamentándose de ese coste, que es verdad que fue elevado, pero que era algo que efectivamente era inevitable, era ineludible y que debía realizarse. Pero sí que se habla, sí que se sigue diferenciando y, bueno, se mantiene, diría, ¿no? ¿Cuánto hace que no vas al cine? Al cine de verdad, quiero decir, a una sala de cine, no el cine que se ve en la tele o, en fin, los múltiples artilugios electrónicos que todos tenemos.
Bueno, pues mucho. Ir a una sala, tengo que confesar que no voy, y yo creo que tiene que ver también un poco con la actividad frenética parlamentaria y política desde que estoy en Podemos, desde que todas las personas que hemos decidido dar un paso estamos en Podemos, hemos renunciado a una parte, yo creo, ¿no?, de nuestra vida personal. Y concretamente, ir a una sala de cine, tengo que decir que no voy, creo que desde la última edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, pero tengo que decir que el año pasado logré ver un buen número de películas, yo creo que llegué como a la decena, pero imponiéndomelo como casi como una obligación, ¿no? Como decir, me apetece ver esto, voy a hacer por poder ir y voy a buscar el tiempo para poder acercarme a una sala y ver películas que me apetece ver. Y la verdad es que lo disfruté mucho y estoy esperando que llegue la próxima edición para poder intentar ver el mayor número de películas posible, y así buscando algunas recomendaciones, en fin. Ya. Bueno, hemos hablado del catalán y, en fin, de todos los idiomas, el alemán, el inglés, el italiano y del asturiano, porque supongo que tú hablarás, el asturiano, por lo menos el de la villa, ¿no?, de Villaviciosa, que tiene su deje, ¿no? ¿O no? Sí, lo hablo, quiero decir, mis abuelos lo hablaban, yo lo hablo igual sí más en la intimidad. No, fuera de bromas, lo hablo, no lo domino, lo conozco bien, hablo, quiero decir, por escucharlo, lo he escuchado siempre, pues eso, en la casa de mis abuelos, con los vecinos y vecinas del Valle de Peón y Candanal, que es donde yo me he movido, ahí es donde está la casa materna, ¿no?, de mis abuelos maternos, y a donde me gusta ir de vez en cuando y pasar tiempo allí, igual que pasaba hace muchísimos años. ¿Y tú sí sabes lo que hay que hacer con la lengua asturiana en Asturias? No como otros, en fin, digamos, dirigentes de Podemos que han pasado por aquí, que muchos no sabían ni lo que había que hacer con la lengua, si debe ser oficial, no oficial. Yo creo que en ese sentido ya hemos dado respuesta no del a todo, ese reto. no del todo concreta. A ver, tú dime tu opinión. No, el horizonte está claro cuál es. Lo que pasa es que para llegar ahí hay acciones concretas que pueden llevarse a cabo y que yo creo que es un tema que no ha sido abordado. Y nosotros yo creo que sí que hemos hecho algunos planteamientos en ese sentido, y de lo que se trata es de ver también cuál es el posicionamiento de otros grupos en relación a este tema, quienes hasta el momento no se han pronunciado, y ver si estamos por la labor de aquellos que sí que apoyan la oficialidad, ver si cuando hablamos de cosas concretas y de ir paso a paso para llegar a ese horizonte, están de acuerdo y apoyan esas iniciativas. Oye, por empezar, o por seguir más en política y con algo de actualidad, sí. ¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez militando en Podemos? Hombre, me cuesta un poco. Las declaraciones de Pedro Sánchez hace unos días en un programa de máxima audiencia en una televisión estatal. En La Sexta, Salvados, con Guedémole. Eso es. Están bien porque yo creo que están bien en el sentido de que hay gente que me pregunta por la calle. De hecho, ayer mismo había gente que me comentaba, esto es cierto, vaya bombazo que acaba de soltar Pedro Sánchez, ¿no? Y yo decía, bueno, lo cierto es que me sorprende que haya gente que se sorprenda por lo que comenta Pedro Sánchez cuando esto se lleva denunciando desde hace bastante tiempo. Lo que ocurre que, bueno, llama la atención que lo haga el exsecretario general del Partido Socialista. Yo creo que esas declaraciones llegan tarde. En este momento podríamos tener un gobierno diferente a nivel estatal y no estar en esta situación en la que, gracias al Partido Socialista, tenemos en este momento 4 años más por delante de un gobierno de Mariano Rajoy. Ya. En esa entrevista alude Pedro Sánchez a lo que hay detrás de Pablo Iglesias, es decir, no a los dirigentes, alude a, en fin, todos los militantes o las personas en Podemos, ¿no? Casi es el mismo recurso que utiliza Pablo Iglesias cuando se dirige a los socialistas, ¿no? Siempre se refiere, para bien, a la militancia socialista, a los viejos socialistas, ¿no? ¿Estos argumentos pueden ser válidos en los dos casos? ¿Está utilizando la misma estrategia Pedro Sánchez? Pues no sé cuál es la estrategia de Pedro Sánchez, se puede adivinar quizás por sus palabras en la entrevista que daba hace unos días. Lo cierto es que resulta curioso que sea consciente ahora mismo de que había 5 millones de personas detrás de Pablo Iglesias, detrás de Podemos. Ese ya era un hecho en su momento, que lo reconozca ahora, en fin, insisto, llega tarde y sobre sus pretensiones habrá que preguntárselo a él o habrá que esperar a ver cómo se suceden los hechos y qué es lo que hace o le dejan hacer. La abstención del Partido Socialista en el Congreso hace algunas semanas
eso de algún modo va a influir, supongo, en las futuras relaciones, por ejemplo, en Asturias, ¿no?, de la Federación Socialista Asturiana y Podemos. Lo cierto es que nosotros siempre decimos que lo que sucede en Asturias se decide en Asturias. Partiendo de esta premisa, hay una obviedad. Nosotros estamos, por ejemplo, en este momento, estamos en plena negociación sobre una reforma fiscal con el Gobierno. Y esas negociaciones siguen su curso y nosotros las mantenemos porque creemos que es necesario abordar este asunto de una manera urgente, ya que el año pasado no tuvimos oportunidad de hacerlo, pues con un programa de modernización fiscal para Asturias que obviamente tiene que ir separado de otro tipo de negociaciones, no solamente ya de una negociación presupuestaria, sino también de cualquier otro elemento que pueda, como en este caso lo que está ocurriendo a nivel estatal, que pueda tener una influencia sobre esto. Creemos que en este caso la negociación de materia fiscal es lo suficientemente importante para la ciudadanía en Asturias como para tomárselo en serio y por separado y abordarlo de una manera independiente, pero obviamente el camino que ha decidido tomar el Partido Socialista con Javier Fernández al frente de esta gestora nos preocupa. Y nos preocupa porque pueda llevar a algunas decisiones de mayor calado también en Asturias. Eso significa, por ejemplo, seguro que puede haber acuerdos en esos asuntos fiscales con la Federación Socialista Asturiana o con el partido o con el Gobierno, ¿no? Pero todo esto significa que el Gobierno debe olvidarse ya de negociar con Podemos futuros presupuestos, o el Gobierno tiene otros planes, no lo sé. No, es lo que decía hace un segundo. Nosotros mantenemos la negociación en materia fiscal. Porque insisto en que defendemos que tiene que haber una modernización fiscal, una reforma íntegra, una redistribución de la presión fiscal sobre las y los asturianos, y en ese sentido nosotros separamos esa negociación fiscal de lo que puede ser una posible negociación presupuestaria. La negociación presupuestaria es algo independiente que llegará y veremos cuál es el escenario y cuál es el marco. Insisto en que nos preocupa que esta abstención a nivel estatal pueda suponer una suerte de devolución de ese favor en Asturias con algunos acuerdos a los que se pueda llegar con el Partido Popular, y nos preocupa que eso pueda llegar a suceder, pero hemos visto que esto ha sucedido previamente en Asturias, pues con intercambio de cromos, llamémoslo, pues con gobiernos en ciudades, en la comunidad autónoma, y ahora nos preocupa que esto pueda ocurrir también pues entre el nivel estatal y lo que pueda ocurrir en Asturias. Bueno, seguro que te lo han preguntado más veces, lo preguntáis todo. ¿Por qué las cosas que, por ejemplo, para Podemos sirven en Oviedo, en el Ayuntamiento de Oviedo, no sirven en Gijón, en fin? ¿Cosas cómo? No, digo, porque hay acuerdos en Oviedo, por ejemplo, para que haya un gobierno de izquierdas. No sucede lo mismo en Gijón, o no sucedió, ¿no? Estoy hablando de las pasadas elecciones municipales, ¿no? Bueno, son situaciones o escenarios diferentes. Esto lo hemos comentado en varias ocasiones. La posición de, en este caso, Wenceslao López en el Ayuntamiento de Oviedo como representante de la FSA, con diferencias con la FSA, es bastante diferente a la que había en su momento con el Partido Socialista en Gijón. Yo creo que lo hemos contado en muchas ocasiones. En Oviedo se trataba de acabar con un gobierno del Partido Popular y con la alcaldía de un Iglesias Caunedo imputado en una situación que, bueno, el presidente el secretario general del Partido Socialista, Javier Fernández, apostó de una manera que a nosotros nos resulta bastante sorprendente porque Caunedo continuara al frente del Ayuntamiento de Oviedo. En aquel episodio bastante llamativo, en junio del año pasado, cuando se retrasa hasta una hora la celebración del Pleno de Oviedo para ver qué ocurría en Gijón, y si en Gijón no conseguían que saliera nombrado alcalde el candidato socialista, llevar a cabo o tomar una decisión en un sentido contrario para el Ayuntamiento de Oviedo, nos pareció muy sorprendente esa pretensión de mantener aquello que se ha dado en llamar el Pacto del Duerno, ¿no? Por el que mientras el Partido Socialista se mantenía al frente del gobierno autonómico, el PP podía continuar en
en Oviedo. Y en ese sentido, los objetivos estaban bien claros y yo creo que responden a escenarios diferentes simplemente. Hoy, el país que tiene en la cabeza Podemos, o que tiene en el origen, ¿es una utopía, una fantasía, o hay cosas que ya son realizables? Hay cosas que son realizables y yo creo que se ha demostrado que muchas de las cosas que decíamos o que decimos y que pedimos son perfectamente, no son una utopía y son posibles. Yo creo que cuando hemos llegado a las instituciones hemos demostrado que lo que decimos, lo que llevamos en nuestro programa y las cosas que decimos tienen todo el sentido, que hay cosas que venimos denunciando desde hace tiempo a las que, bueno, no sé si por una sensación de comodidad por parte también de una parte de la sociedad que no se quería creer que hay algunas cosas que estaban sucediendo que debían ser atajadas. Yo creo que quizás no se prestaba toda la atención necesaria. Yo creo que cuando hemos llegado a las instituciones hemos demostrado que nuestras propuestas tienen todo el sentido común, que son realizables, que somos capaces de llevar propuestas que pondrían darían una solución al problema, en este caso, del desempleo en Asturias, por ejemplo. Darían solución a una situación de crisis económica que yo creo que tiene que ver no solamente con una crisis, vamos a decir, voy a seguir llamándola crisis de momento, que venía a nivel global, a nivel internacional, a nivel estatal también, sino que tiene que ver con dinámicas que se vienen dando en el gobierno autonómico y en los gobiernos de muchos municipios, que tienen que ver con la ineficiencia, con las redes clientelares, con la corrupción, con no combatir la corrupción de una manera decidida, y a nosotros nos parece que eso es un lastre para la reactivación económica. Y eso es fundamental entenderlo, que la ciudadanía lo entienda y que sepa que a veces se habla de fondos, ¿no? De que no hay fondos suficientes. Yo creo que hay margen suficiente para hacer tomar determinadas decisiones y acometer determinadas actuaciones que tienen que ver con un reparto de fondos diferente y con una forma de hacer política diferente. Luego hablaremos de más política en Asturias, más política autonómica, pero vamos también a esa política nacional que, queramos o no, está en nuestras vidas, nos está ocupando por lo menos los últimos 10 meses, sobre todo en nuestro. Por cierto, ya hay gobierno. No sé si el Parlamento, por muy fragmentado que esté, termina con el bipartidismo. He oído otra versión, que es falso, no hay bipartidismo, ahora hay solo un partido, el partido único, ¿no? PP y PSOE es lo mismo, es decir, vuelve sobre todo lo que piensa Podemos, ¿no? ¿Se revitaliza esa idea de que el Partido Popular y el Partido Socialista son la misma cosa? Nosotros hemos dicho siempre, el Partido Socialista tiene una tradición obviamente diferente, tiene parte de unas ideas naturalmente diferentes y cuando uno lee los programas en los diferentes niveles del Partido Socialista, dice bien, hay cosas con las que uno se identifica y que podemos estar de acuerdo. Lo cierto es que se trata de políticas. Al final, lo que uno tiene que analizar son las políticas aplicadas. Y en este sentido, el Partido Socialista, cuando nosotros decimos que en los últimos años el Partido Socialista aplica unas políticas que nada tienen que ver con sus programas y sí tienen que ver con lo que también defiende el Partido Popular, hablamos de la reforma laboral, de la reforma de la Constitución, de ese artículo 135 y de tantas cosas que nos han llevado hasta donde estamos. No hemos llegado hasta aquí por casualidad y ha sido con gobiernos también socialistas al frente del Estado. Dice Madina que ahora que llegue gobierno y eso está en la oposición, lo que van a hacer es crujir a ese gobierno. Mariano Rajoy, ¿tú crees que es lo que hay que hacer, crujir al gobierno o dejarle gobernar? Yo no sé lo que quiere hacer el Partido Socialista ni lo que debe hacer el Partido Socialista. Bueno, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Podemos en el Parlamento? ¿Qué crees tú que va a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser una oposición contundente. Pero para crujir al gobierno. Vamos a hacer una oposición contundente, esa es la pretensión. Para eso hemos entrado en las instituciones, para hacer una oposición a las políticas de austeridad, para hacer una oposición a la corrupción. Que en este momento haya un gobierno presidido por Mariano Rajoy de nuevo al frente es una noticia desoladora. Lo único que podemos pensar es que durante estos años vamos a hacer una oposición responsable también, obviamente, propositiva
Y en este sentido esperamos que ese anhelado cambio, que de alguna manera ya ha llegado a través de muchas formas, de múltiples formas, pero que el cambio al final en el gobierno estatal pueda producirse. Si hay que esperar una legislatura, habrá que esperarla, y habrá que esperarla gracias al Partido Socialista, que con su abstención apoyó al Partido Popular en este caso. Y en estos 10 meses, estos últimos 10 meses, ¿tú has notado que se ha paralizado la actividad política o la actividad en general en Asturias? Es decir, que ha influido de tal modo la situación que hemos vivido, ¿no? Todos, que ha quedado, digamos, atrás la política asturiana, o no, o se han seguido, en fin, se trabaja con cierta normalidad. Hombre, lo que sí es cierto es que en el último mes a Javier Fernández no le hemos visto nada, ¿no? Incluso lo que no nos parece razonable es que el hecho de que Javier Fernández, presidente del Gobierno autonómico, presidiera también la gestora que trataba de dar una solución a la situación de bloqueo que se vivía en el Partido Socialista, haga que no se celebren plenos en Asturias, o el presidente no venga a contestar las preguntas del presidente, que es la única vez que rinde cuentas cada 15 días, y de hecho lo hizo tan solo una vez después del verano y no lo hacía desde junio. Nos parece que uno, cuando asume ciertas responsabilidades, debería poder comprometerse a seguir cumpliendo con las que tiene. En ese sentido, claro que ha habido un impacto. De manera general, en los últimos 10 meses, yo creo que el Gobierno asturiano, de manera general, desde el inicio de esta legislatura, el año pasado, no ha dado muestras de vitalidad precisamente. Tiene que ver también con una actitud, creo, del presidente Javier Fernández, que a veces parece que no está ni se le espera a la hora de asumir determinadas decisiones y de tomar con determinación algunas decisiones. Y en ese sentido, a mí lo que me ha llamado la atención al entrar en el Parlamento es pues la nula actividad prácticamente parlamentaria del Partido Socialista, y a nivel de gobierno pues lo que se ha visto bastante mermado. Yo no sé si es lo habitual en el partido, en el gobierno. Yo no soy una persona que venga de la política, vine de fuera, y eso me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Cuando uno entra ahí, de repente dice, bien, el partido en el gobierno parece que de iniciativas ninguna, control no tanto, y a nivel de gobierno a mí me parece que hace falta una mayor determinación y sobre todo actividad. A mí me parece que no estamos viendo que las cosas se pongan en marcha y que las cosas arranquen. Y además hay asuntos que llevan tiempo en suspenso y que no sé cuál es exactamente el problema, pero desde luego hay una inoperancia que a mí me parece bastante preocupante. ¿Por qué es tan difícil siempre los acuerdos, el entendimiento entre los partidos de la izquierda, y es mucho más fácil entre los partidos de la derecha? Esto ya es histórico, no es de estos últimos años, ¿no? Bueno, aquí los partidos de la izquierda se han entendido, quiero decir, Podemos Izquierda Unida y el PSOE, por ejemplo, no, bueno, y tampoco. Tú eres del grupo de personas que se arrepienten de no haber dado el apoyo al Partido Socialista, a Pedro Sánchez en concreto en su momento, y de haber tenido en este momento un gobierno en el que sería el presidente Pedro Sánchez, y no sé quiénes serían, en fin, los ministros, pero bueno, sería un gobierno, no gobierno Partido Popular. No eres de ese grupo, ¿no? Hombre, a nivel estatal, quiero decir, el proceso que se siguió mediante ese acuerdo que se firmó con Ciudadanos, que aparcó cualquier posibilidad de acuerdo con nosotros, y por supuesto se era consciente y se hacía a propósito. Quiero decir, creo que decir que en este momento que el problema o las trabas las puso Podemos, me parece que ya está fuera de todo lugar, y casi me atrevería a decir que más después de las declaraciones de Pedro Sánchez. Yo creo que ya están las cartas sobre la mesa para quien no hubiera querido verlo en su momento, ¿no? Oye, es verdad que hay muchas almas en Podemos, pero sobre todo hay dos, ¿no? Los de Rejón y los de Podemos. Es verdad, ¿no? ¿Tú de cuál de las dos almas eres, o de ninguna? ¿O eres de la tuya? Bueno, yo aquí en Asturias soy de Emilio León, soy de Rosa Espiño, soy de todos los compañeros del grupo parlamentario y de los y las muchísimas compañeros que están en las CUPs, en los diferentes ayuntamientos, bregando cada día a nivel municipal, que sé que es bastante duro. En algunas ocasiones se lo están poniendo muy difícil. Y realmente me siento muy, muy orgullosa de la actividad de muchas de estas personas. La semana pasada, por ejemplo, la compañera Nuria Rodríguez en el Ayuntamiento de Gijón conseguía que se aprobara una iniciativa en el Ayuntamiento sobre remunicipalización de los servicios de ayuda a domicilio, el trabajo que está haciendo Ana Taboada, las compañeras que están trabajando en ayuntamientos más pequeños, a veces con un solo representante, y que realmente tienen dificultades, ¿no? En ayuntamientos como Aller, Villaviciosa, Castrillón.
a mí me parecen, son mis héroes y heroínas a las que respeto muchísimo y que admiro también. Ya veo que las cosas son muy distintas cuando uno las ve en el Parlamento, en la Junta, sí, como te sucede a ti ahora, o cuando uno las ve fuera, ¿no? ¿Tú te imaginabas que las cosas iban a ser más o menos así cuando uno accede a la institución? Lo cierto, tengo que decir que no. Me imaginaba parcialmente que las cosas iban a ser así, pero, por ejemplo, lo que me llamó más la atención de mano fue cuando llegamos al Parlamento. Yo trabajé en la empresa privada en la que estaba trabajando pues hasta un 15 de junio, bien tarde por la noche. Y el 16 yo recuerdo que estaba prometiendo, ¿no?, el cargo en el Parlamento. Y me llamó la atención que nada más terminar esa ceremonia, digamos, ¿no?, se acercó a nosotros el presidente del Parlamento para decirnos si nos podíamos reunir esa misma tarde y dijimos sí, ¿no? Porque no se reunían todos los grupos parlamentarios. Y lo primero que se discutió fue de salarios y de retribuciones. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Y además con algo que se pretendía tomar una decisión lo antes posible, ¿no? Y luego me llamó la atención también algo que me sonó tan infantil que me daba hasta cierto pudor, ¿no?, hablar de ello, contarlo, ¿no?, que era el reparto de espacios en la Junta. De espacios físicos, de espacios dices, ¿no? físicos, de despachos o de salas, ¿no? Exactamente. Y eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, pero en algún sitio hay que colocarse, ¿no? Sí, bueno, no, más bien... Lo que te sorprendiera es que eso fuese lo primero, ¿no? No, que en el caso de los espacios no que fuera lo primero, sino las formas y cómo te decían, bueno, pues ahí te queda el resto, ¿no? Y entonces decías... Bueno, no se queda un poco con cara de póker ante ese tipo de discusiones que desde luego yo no pensé que fuera a ser ni lo primero ni lo más importante, que no digo que fuera lo más importante, pero ser lo primero, ese sentido de urgencia, daba también una pista sobre la relevancia que se estaba dando a ese asunto. Y eso me llamó la atención. Más allá de eso, me llama la atención la rigidez de la institución, el hecho de que los procesos son muy largos, se dilata muchísimo en el tiempo y probablemente tenga que ver también un poco con mi trayectoria anterior, ¿no?, donde se pide también rapidez, eficiencia y uno de repente llega a las instituciones y de repente se da cuenta de que todo lleva mucho tiempo. Las cosas de palacio llevan la cantidad de papel que manejamos, o sea, que los procesos no estén un poco más automatizados y que podamos dar respuesta, que al final es lo que importa, con cierta rapidez para lo que estamos allí, ¿no?, a los problemas de la gente y a las iniciativas que llevamos. Bueno, y de lo gordo, de la política, es decir, ¿qué cosas le quedan a Asturias por resolver? Es decir, que nos quedan todavía algunos años de legislatura en Asturias y habrá que ponerse a hacer cosas, ¿no? Hombre, a Asturias yo creo que le quedan muchas cosas por resolver de manera general, ¿no? De cara a estos próximos años, nosotros hay asuntos sobre la mesa que yo creo que son importantes, que es importante que tratemos de darles una solución cuanto antes. Yo, en particular, a nosotros nos preocupa muchísimo la tasa de paro, sobre todo la tasa de paro entre los jóvenes. Hay que recordar que solamente 2 países en la Unión Europea, Italia y Grecia, tienen una tasa que está por encima. Hay un problema que yo he vivido, yo he visto y yo veo día a día en la gente que está alrededor, ¿no? Gente joven que se tiene que ir porque no tiene posibilidad de encontrar un trabajo que mínimamente responda a sus expectativas. Ya no digo que, como se dice habitualmente, ¿no?, encontrar nada de lo suyo, encontrar algo siquiera, ¿no? Y que te pueda permitir tener una vida digna, con un salario digno, ¿no? Antes, yo recuerdo hace unos años, siempre recuerdo un reportaje que vi en una ocasión en un país semanal que hablaba de los 1000euristas como si fuera, como algo escandaloso, ¿no? Que había gente que vivía con 1000 euros. Hoy en día quien vive con 1000 euros es muy afortunado. Es muy afortunado y esto es dramático realmente. Entonces, todos estos jóvenes que se tienen que ir, que siempre anhelan volver, a mí me ocurrió lo mismo, y que llega un punto en el que dices, pero bueno, ¿volver a hacer qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo se está generando empleo? ¿Cómo se está apoyando al tejido industrial en Asturias o al tejido productivo? Hace unos días nosotros preguntábamos al consejero de Empleo por el plan de retorno del talento.
Es curioso porque sobre el retorno del talento empezamos a hablar nosotros hace ya tiempo, hace un par de años casi, y cuando llegamos al Parlamento nos dimos cuenta de que todos los grupos de repente tenían su iniciativa en torno a un plan de retorno del talento. El Gobierno lanzó también la suya y nosotros creemos que con no suficiente ambición y probablemente no habiendo hecho un análisis detallado de las necesidades o de la gente que quería volver y también de las empresas que podían acoger empresas o universidades que podían acoger a esos, en este caso, investigadores, ¿no? El talento se focalizó en investigadores. Y nos preguntábamos cómo puede ser que no haya habido una sola solicitud, ¿no? Y no la hubo. ¿A qué se debe ese fracaso de un plan de retorno del talento? Obviamente, nosotros partimos de que eso está mal planteado, de que probablemente pues bueno, no se hizo un análisis riguroso de cuáles eran las necesidades, insisto una vez más, de quienes podían acoger a esos investigadores y también de qué era lo que buscaban esos investigadores. Yo creo que de alguna manera hay que abordar determinados asuntos con determinación, desde luego, pero también con ambición y haciendo las cosas, tomándoselas un poco más en serio. A nosotros eso, por ejemplo, nos preocupa, ¿no? Se destinaba una cantidad de dinero determinada y que bueno, no hay ninguna solicitud, nadie tiene interés. No, bueno, eso no es posible. Y nosotros nos consta, además hemos recibido pues bueno comentarios, mensajes de personas que están fuera y que te dicen, pues a mí no me interesa por esto y por esto, o yo no podría por este motivo o por este motivo. Entonces, que eso no se haya planteado previamente, pero esto yo lo extrapolo a otras cuestiones en las que yo creo que habría que entrar de una manera mucho más seria y rigurosa. Y también con ambición, ¿no? Y con determinación y sabiendo que uno está convencido de lo que hace, ¿no? No lanzar determinadas cosas porque crea que es lo que toca hacer. Bueno, ese sector industrial que tú conoces, al menos un poco, ¿no? Sobre todo porque te has dedicado profesionalmente, además trabajando en Dupont, ¿no? Que es un buen lugar para ver cómo está industrialmente nuestra región. Yo te pregunto, si hay un futuro industrial, Asturias, que ha sido una región históricamente industrial, muy industrial, ¿sigue teniendo su camino por ahí hacia la industria? A la industria tradicional me refiero, lo que hemos conocido siempre por industria. Yo creo que la industria tiene cabida todavía, obviamente. El asunto no es tanto, y yo creo que desde el Gobierno en general, si hablamos del tejido productivo de nuestra comunidad autónoma, yo creo que en muchas ocasiones se ha puesto el foco en apoyar a una parte de ese tejido industrial, quizá la que se identifica más con lo que ha sido nuestra tradición industrial en el territorio, ¿no? Pero yo creo que hay que atender además no solamente a esas industrias, sino también, por ejemplo, a nosotros nos gusta acordarnos siempre, en Asturias hay aproximadamente 76.000 personas que trabajan como autónomas. A nosotros nos parece que el foco tiene que estar repartido y tiene que atender a todo el tejido productivo. Y yo tengo la sensación y yo creo, me atrevo a decir, casi puedo afirmar que se ha puesto el foco casi siempre en una parte solamente. Y yo creo que hay una parte muy importante de las personas que trabajan en Asturias que tienen sobre sus hombros un peso muy importante respecto al tejido económico de nuestra comunidad autónoma y que no se les ha prestado el apoyo suficiente. En ese sentido, yo creo que tengo la sensación de que probablemente no hayan estado suficientemente representados en el diálogo social. Creo que ahí hace falta una mayor apertura. Cuando nosotros hablamos de cambio en este sentido, de los agentes sociales, hablamos de una mayor apertura porque hay que abrirse a un nuevo tiempo en el que hay gente que no se siente suficientemente representada y que, en definitiva, son, yo diría, el punto de apoyo de la economía de nuestra comunidad autónoma. Y en ese sector industrial incluyes la minería del carbón asturiano, la defensa hasta el final. No ha quedado muchas veces claro, por lo menos os han reprochado a vosotros, la defensa sobre el sector de la minería, ¿no? Nosotros hemos hablado siempre de una transición energética sostenible, que eso es lo que tiene que llegar o tendría que llegar en el largo plazo, pero nosotros defendemos sin ninguna duda, y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, yo creo que eso se ha tratado de utilizar por parte de quienes han desmantelado la minería, que no son otros que el Partido Popular y el Partido Socialista, se ha intentado utilizar que habláramos de ese asunto para atacar una posición que no es otra que la de defender hasta el final el empleo en esas minas que aún permanecen abiertas. Y lo que nosotros decimos es que actualmente por el Musel entran toneladas de carbón de importación
que son extraídas en condiciones que no siempre son las más adecuadas, que no respetan los derechos laborales y que, desde luego, nosotros lo que defendemos es que haya una tasa que grave ese carbón de importación y que se utilice carbón autóctono mientras se mantengan las minas. Oye, ¿todas estas cosas se defienden en el Parlamento, en la Junta General, o se defienden en la calle? ¿O se defienden en los dos sitios? ¿O hay que elegir necesariamente? No hay que elegir. Yo creo que ese es un debate Pero se defiende falso. En todas partes. Sí. Exactamente. Nosotros consideramos vital no solamente defender esto en las instituciones, sino también en la calle, que es donde tenemos que seguir trabajando, pero desde luego no hay esa dicotomía, me parece falsa, y el debate tiene que estar en ambos lados, y la lucha también, ¿no?, en ambos lados. Conoces también, por tu profesión, ¿no?, el mundo universitario, ¿no?, sobre todo por lo que has trabajado también, sobre todo fuera de España, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la preparación de los universitarios de la Universidad Asturiana? ¿En qué lugar está? Tal como dicen, en fin, todas las informaciones, que no es una buena universidad. Yo no estoy de acuerdo. Yo no he trabajado en la universidad. Bueno. Yo he sido estudiante de la Universidad de Oviedo luego estuve un tiempo en Alemania, en la universidad también. Ahí pude comparar un poco también. A eso me refería, sí. Sí, y además, fue en una época, en la época de... yo me fui a Alemania en el año 97, si no recuerdo mal. Ahí pude comparar un poco, pues los diferentes métodos, yo diría, ¿no?, a la hora de los métodos de estudio. Pero más allá de eso, a mí me parece que el nivel que había en aquel momento en la Universidad de Oviedo, al menos en aquello que yo conocía, que era, yo estudiaba en el campus del Milán, que había sido inaugurado recientemente, creo que un año antes, era un oasis ahí en medio en aquella zona, ¿no?, que se estaba desarrollando en aquella época. Era un nivel elevado. Yo solo pude comprobar cuando llegamos allí en los departamentos de anglo-germánica en la Universidad de Bonn. Pude comprobar también cuál era el nivel que traían otros estudiantes de otras universidades internacionales y también de la propia Universidad de Bonn y otras universidades alemanas. Y sí que es cierto que yo creo que el nivel del profesorado en aquella época era alto. Había un alto nivel de exigencia y en ese sentido, yo respecto a eso... Bien, yo creo que podría decir que me podría mostrar satisfecha respecto a esto. Bueno, y tú antes de estar en esto, en la política, ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? Pues yo he estado en varios lugares, ¿no? Justo antes de entrar en política, yo estaba trabajando en una multinacional del sector químico, en DuPont, sí, en este caso, aquí en Asturias. Llevaba ya aproximadamente 10 años y medio, una cosa así. De hecho, ahora mismo estoy en excedencia. Y entré a trabajar ahí un poco por casualidad, ¿no? Entré a trabajar como profesional de recursos humanos. Trabajaba también básicamente para diferentes países europeos, sobre todo en selección de personal, de gente para I+D+I, en diferentes departamentos de la empresa y en diferentes países, en Europa y países de Oriente Medio, incluso África también. Y participando en diferentes proyectos ahí es algo bastante diferente, ¿no? Pero más que lo profesional me refería a lo político, es decir, ¿de dónde vienes? No sé, vienes de otra izquierda, vienes de la derecha, de los movimientos ciudadanos, vecinales, no lo sé. Es decir, ¿por qué terminas, por qué caes en Podemos? Bueno, pues yo tengo que decir que no había estado ligada directamente a la actividad política hasta la fecha. Sí que es cierto que la política siempre me ha interesado. Yo, de hecho, mientras trabajaba, llegué a licenciarme también en Ciencias Políticas en los últimos años, en 2011, si no recuerdo mal. Siempre he estado interesada, lo que pasa es que no había estado involucrada directamente. Ya. Yo sí que... yo diría, vengo de una tradición que sí reivindica los valores de la izquierda. En todo caso, yo creo que ahora mismo yo diría que no podemos hablar de etiquetas hoy en día. Yo creo que las etiquetas izquierda-derecha han quedado absolutamente desfasadas, no describen lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad, no dan respuesta tampoco a las necesidades de la gente. Y yo creo que el planteamiento que encontré en Podemos cuando entré por primera vez, a través del Consejo Ciudadano Autonómico, a trabajar en el desarrollo del programa y todo lo que vino después, sí que es verdad que encontré diferentes sensibilidades
a todas nos unía, yo creo, un mismo interés, y era ver que, pues bueno, que esas etiquetas no daban respuesta a lo que muchos buscábamos hoy en día, y no daban respuesta, pues efectivamente, a lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que en ese sentido hablábamos de que había que escuchar a la gente, que había que promover que hubiera una participación ciudadana real, y en base a eso dar respuesta a esas necesidades. Oye, todo ese movimiento, Podemos, no hubiese nacido sin la presencia, por ejemplo, de líderes tipo Pablo Iglesias y alguno más, hubiese nacido igual. Era algo que estaba, en fin, que estaba ahí, que tenía que tener algún tipo de salida, ¿no? O sí hace mucho también en Podemos la figura de un líder. Hombre, yo creo que la figura de alguien que lidere de una a varias personas o muchas personas siempre es importante y siempre es fundamental a la hora de formar algo así. En todo caso, yo creo que ahí estaba yo creo que el deseo de cambio estaba presente en muchas personas. Yo creo que habría surgido de todos modos, y yo creo que a nivel territorial, en diferentes lugares se ha visto que había gente que podía liderar a otro nivel también un movimiento así, y eso es lo que ha ocurrido. ¿Y Podemos seguir causando miedo en muchos sectores, o ya menos miedo que al principio, en el origen? ¿Se ha desdramatizado esa situación? Pues no lo sé, yo creo que se tendría que decirlo a la gente, pero yo la impresión que tengo es que no causa ese miedo, y no causa ese miedo. Pero sí lo causó en algún momento. ¿Tú crees que sí en estos 2 últimos años? Yo no lo he percibido nunca. Yo no lo he percibido nunca. La gente con la que hablo, con la que trato y que se acerca a uno, pues bueno, es gente que cuando conoce a las personas que están dentro, sabe por dónde van las cosas, confía cuando ve a determinadas personas de las que conoce su trayectoria y que están ahí dentro, confía en una organización que puede llevar a cabo determinadas cosas, ¿no? Cuando se elabora un programa electoral para unas elecciones, ¿cuánto hay de táctica puramente electoral? Es decir, hago esto porque con esto de gusto a mis votantes, a los que yo creo que o me quiero ganar estos otros votantes. Yo creo que es importante saber que en el programa electoral de Podemos nos reunimos con más de 80 colectivos que nos pusieron de manifiesto cuáles eran cuáles eran los cambios que ellos veían necesarios. Obviamente todo eso se valora, se evalúa y se incluye en un programa. Yo creo que ahí se trata lo que comentaba antes, ¿no? De escuchar a la gente, a cuantas más personas mejor, para poder formarnos también una opinión y ver realmente dónde están las necesidades. Y, en definitiva, promover esa participación ciudadana que nosotros hemos promovido a través de diferentes herramientas a lo largo del año también, ¿eh? No solamente cuando elaboramos un programa electoral, sino posteriormente llevando a la calle el debate sobre presupuestos, ahora mismo sobre fiscalidad, o en su momento una asamblea ciudadana que convocamos en el mes de abril para conocer por temáticas cuáles son las necesidades, es decir, escuchar a la gente y poner en común y ver en definitiva qué es lo que reclama la sociedad y qué es lo que debemos llevar a las instituciones. Y en todo eso, ¿cuánto hay de ideología? Aunque tú dices son términos de izquierda, de la derecha, en fin, no se utilizan. Yo creo que se siguen utilizando en cualquiera de los casos, ¿no? Pero ¿cuánto hay de ideología cuando uno hace, pues no sé, un programa electoral, ¿no? ¿Cuánto le tiene que cargar de ideológico? Hombre, entiendo que carga ideológica la hay siempre. Comentas, otros partidos siguen hablando de izquierda-derecha. Claro, yo creo que esas etiquetas todavía convienen a una parte de las organizaciones políticas, a la mayor parte, obviamente. Cuando nosotros, insisto, en nuestro programa electoral, de lo que se trataba era de escuchar a la gente y de trasladar esas propuestas a un programa que tuviera sentido, con el que nos sintiéramos cómodos y que respondiera a las necesidades de la gente, las necesidades reales, de la gente que madruga, de la gente que trabaja y no estar al servicio de unas élites. Cuando dejes la política, ¿qué vas a volver? ¿A la empresa o al sector industrial tuyo? ¿A la filología? ¿A la política? Desde la política directamente, desde un parlamento? ¿O vas a volver al cine? A ir al cine, quiero decir. A ir al cine, espero volver pronto. En todo caso, haga lo que haga. La previsión, yo creo que es de sobra por todos conocido. Nosotros tenemos una limitación de 8 años para estar en un cargo institucional. La pretensión es volver a nuestras vidas. Nosotros somos gente corriente que hemos tomado una decisión en un momento dado de dar el salto para estar en las instituciones y para dar respuesta a esas necesidades que había, o ser, actuar de correa, ¿no? Transmisora de lo que reclama la gente.
Pasado ese tiempo, espero poder retomar mi vida normal. Sea la que sea, ¿no? Volviendo a la empresa o, bueno, quiero decir, yo a lo largo de mi vida he tenido diferentes cambios, con lo cual, bueno, uno siempre está abierto a diferentes posibilidades, pero desde luego volver a mi vida habitual y en este caso volver a trabajar en la empresa. Fuera de la actividad política, no de la política, ¿no? Porque la política está en nuestras vidas permanentemente, ¿no? Porque hay vida y vaya si hay vida después de esta actividad política, ¿no? Que efectivamente da muchas horas de trabajo en un ayuntamiento, probablemente más en un ayuntamiento que en el Congreso de Diputados, o incluso que en un ministerio. Pero también lo da en el Parlamento asturiano, ¿no? Sí se trabaja. ¿Tú crees que todos los parlamentarios trabajan, unos más y otros menos, pero incluso los que son oposición para ti, también trabajan? Yo puedo dar fe de lo que trabajamos nosotros. Y los demás que los tienes de son enfrente muchas también, horas. ¿no? Bueno, no siempre los ves, ¿no? Bueno, sí, se les ve, pero yo no sé cuántas horas están allí o no. Ya. No, nosotros hemos dedicado muchas horas y dedicamos muchas horas desde que iniciamos todo esto. Y también hay que tener en cuenta que éramos un grupo parlamentario que llegaba nuevo, en este caso hablo del grupo parlamentario por mi caso, mi situación personal, en el que, bueno, tenías que conocer un poco cuáles eran las dinámicas de trabajo dentro de la institución, acostumbrarte, como decía antes, a asuntos, bueno, tardamos un tiempo en tener nuestro propio espacio, en sentirnos cómodos allí y también en conocer también en detalle algunos temas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy bastante involucrada en el día a día en una comisión de investigación sobre una empresa de la que antes de entrar en el Parlamento no conocía nada, que es la empresa que se encargó de la extensión de la fibra óptica por Asturias. Pues bueno, una comisión de investigación de estas características da mucho trabajo. Es una comisión que me he tomado muy en serio, como no puede ser de otra manera, porque bueno, se apuntan irregularidades graves, hay muchísima información y bueno, todo eso lleva muchísimo tiempo. Conocer los temas también sobre los que uno trabaja desde dentro, pedir información para poder contar con la misma información con la que cuenta el Gobierno cuando toma sus decisiones, ¿no? Y poder estar a ese nivel. Todo eso, desde luego, nos lo tomamos de una forma muy en serio y queremos hacerlo de una manera rigurosa. Para eso tenemos que documentarnos y eso lleva muchas horas de trabajo. Y antes, cuando no estabas en el Parlamento, estamos terminando ya, quedan dos preguntas. Cuando no estabas en el Parlamento, ¿dónde veías los plenos? ¿Eras fan de la política parlamentaria o en absoluto? ¿No tengo que reconocer los portavoces de los grupos, ¿no? Tengo que reconocer que sí, que sabía quiénes eran los portavoces de los grupos, pero no veía asiduamente los plenos. Es decir, podía leer la prensa con cierta frecuencia, pero lo cierto es que mi trabajo era muy exigente también y requería muchas horas mi trabajo previo. Y lo cierto es que no siempre uno tiene el tiempo para ver todo en detalle. Sí que conocía a los portavoces parlamentarios, pero bueno, a mí lo que sí me consta es que hay mucha gente que desde que nosotros estamos ahí sí que sigue. Hay más gente que sigue los plenos, hay más gente que lo sigue en directo y que también luego acude a esa biblioteca de la Junta o a los vídeos que nosotros colgamos en redes o en nuestras webs. Bueno, y la última pregunta que tengo que hacerla, porque se la hago a todos los invitados, incluso todos los invitados de Podemos que han pasado por aquí, desde el primero al último. Tengo que preguntarte por el Papa Francisco, porque forma parte de de nuestro quehacer. Quiero que me des tu opinión sobre el Papa Francisco. Yo lo que puedo decir es que sus formas son novedosas, no sé si tanto el fondo, pero en cuanto a las formas al menos no es algo que hayamos podido ver en otros lados, ¿no? Dentro de la Iglesia. Y eso llama la atención. Veremos hasta dónde puede hacer o hasta dónde le dejan, ¿no? Ya, hasta dónde le dejan, ¿no? Más que hasta dónde él puede. Bueno, pues nada, un placer. Otro día podemos volver y hablar sobre todo de cine, que yo sé que es lo que más te gusta, casi más o tanto como la política, ¿no? Bueno, y hay muchas cosas más que me gustan también, ¿eh? Quiero decir, el cine me gusta mucho, la política y más cosas también. Podemos dedicar otro día a hablar de esos temas. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Volveremos a encontrarnos aquí en un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Buenas noches.